Buenas tardes, soy Juan David Valencia del Gimnasio Jiré del grado noveno y hoy les voy a presentar sobre la hierofanía, cratofanía, teofonía, teogonía, el relato bíblico, el relato azteca, el relato maya y el relato inca. Primero les voy a presentar sobre la hierofanía. La hierofanía es el acto de manifestación de lo sagrado, conocido también entre los hinduistas y budistas con la palabra de la lengua sánscrita, y en la forma más concreta de manifestación de un dios. Toda hierofanía se convierte en una paradoja. Al manifestar lo sagrado, un objeto cualquier se convierte en otra cosa sin dejar de ser lo mismo. Para traducir el acto de manifestación de lo sagrado, Eliade propone el término hierofanía, que es preciso, ya que se refiere únicamente a aquello que corresponde a lo sagrado que se nos muestra. Las hierofanías pueden ser de forma simple o complejas. Las simples son cuando se manifiestan a través de objetos tales como una piedra, un anillo, una espada o un río. Las complejas ocurren cuando éstas se manifiestan mediante un complejo y largo proceso. Por ejemplo, el surgimiento del cristianismo. Ahora les voy a hablar sobre la cratofanía. Indica un acto de poder, una manifestación de fuerza en la esfera de lo religioso o lo sobrehumano. Entonces, una taumaturgia, un milagro, un prodigio, un evento que según las interpretaciones oscila entre lo sobrenatural y lo paranormal. Debe ser admisible considerar sinónimo de hierofanía y distinguirlo de agiofanía. Por un lado, los antiguos griegos hieros, sagrado y sacrificio como algo sagrado, ficar, y por otro lado el griego clásico agios como en agiografía, es decir, como santo, en santidad. En cambio, en el idioma latino comparten la misma raíz etimológica para sancrirse. La teofonía es la manifestación local de una deidad de seres humanos, como pueden ser las apariciones visibles. Posiblemente la primera referencia escrita de una teofonía sea la epopeya de Gilgamesh, y son comunes en la literatura clásica, como la Ilíada. La mayor parte de las teofonías se describen como experiencias terribles, que llenan a sus testigos de un sentimiento de miedo, pues la presencia física de la divinidad suele entenderse como incompatible con la vida de los mortales. Así se le ocurre a Arjuna, cuando presencia la teofonía de Krishna, o a Semele, que llega a morir a causa de la teofonía de Zeus, obligado a presentarse ante ella en forma moral. En la tradición judeocristiana, ninguno puede en realidad ver el rostro de Dios y vivir. La Teogonía es una obra poética escrita por Hesíodo. Contiene una de las más antiguas versiones del origen del cosmos y el linaje de los dioses.
de la mitología griega. Es una de las obras claves de la épica grecolatina y se discute si debe fecharse en el siglo VIII o en el 7 a.C. Ahora les voy a hablar sobre el relato bíblico. El primer relato bíblico es la creación del universo y dice que era una molécula de energía y estalló, y gracias a las ondas y a la gran explosión que tuvo mucha fuerza, se creó el universo, planetas, estrellas, galaxias, etc. Este relato también lo conocen como el Big Bang. El relato inca. Como todas las naciones que alcanzan un fuerte poder regional, los incas autoproclamaban un origen mítico, divino. Son dioses quienes les encargan gobernar por sobre las demás naciones y pueblos. Para los incas son dos los principales mitos de origen: Manco Cápac y Mama Ocllo, y los hermanos Ayar. Este texto recoge relatos y leyendas de esta antigua civilización andina. El relato maya es que en las diversas culturas son un relato de la cultura popular. Contienen aspectos mágicos o sobrenaturales que las distinguen. Resaltan temas como su cosmovisión, sus creencias y deidades, pero como son realmente tradicionales que pasan de boca en boca, se han transformado con el paso del tiempo, y más aún con la influencia religiosa y social de los conquistadores. Y por último les voy a hablar sobre el relato azteca. Los aztecas, o también llamados mexicas, procedían desde el noroeste de América del Norte y estaban estructurados en pequeños grupos que perseguían a la caza. Así llegaron a los alrededores del entonces Valles del Anahuac, que pertenece a lo que hoy conocemos como México. En el siglo XV crearon un imperio en el Valle de México, pero después de recibir innumerables persecuciones, se quedaron en un islote de la laguna de Texcoco, donde en el año 1325 fueron la ciudad de Tenochtitlán.